Pues vamos a ir arrancando la presentación. Veo muchas caras conocidas, otras quizás no me suenan, pero puede que hayan recibido la llamada, ¿no?, por los distintos cauces que hemos tratado de mover durante esta semana. Gracias, desde luego, por acercaros este viernes hasta aquí, a la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa. Ponemos cierre, aunque habrá más presentaciones, pero a este primer tour que se ha marcado Latx a lo largo de una semana en las 4 capitales, ¿no?, principales del entorno. Y lo hacemos aquí, donde pues, estoy impartiendo recientemente un curso, por tanto un espacio afable, donde últimamente estamos tratando, además de traer todos los títulos que guardan relación con lo local, y este pues no podía ser menos. Así que encantados de poder recibir hoy a Olats González Abrisqueta para hablar del último título de la colección Álava Medieval. Quizás resulta un tanto dispar la ubicación de un libro sobre pelota vasca en una colección que lleva por título Álava Medieval, pero es que los responsables de este otro proyecto, que quizás conocéis, dedicado a la investigación y el patrimonio en el ámbito de nuestra provincia, pues somos los mismos que llevamos la editorial. De ahí que hayamos creado esa suerte de hueco, ¿no?, de espacio centrado en el patrimonio, en la historia y en historias que guardan relación con lo cercano dentro del sello editorial, ¿eh? No todos los títulos guardan relación con lo medieval, no todos los títulos son vinculados a Álava, y esta es la prueba evidente de ello, ¿no? Nos vamos a trasladar a otro tiempo y a otro contexto bien diferente. Olats, bueno, profesora de la UPV, en el ámbito de la antropología, que es precisamente donde nos conocimos años atrás, más precisamente en el, vamos a decir, mundillo minúsculo de la antropología visual, ¿no? Sí. Y por ello hoy también, para articular el relato y para ir dando un poco pie a la charla, ya que ella nos va introduciendo las claves para no tampoco descuartizar el libro, que lo importante es que os lo llevéis a vuestra casa y lo leáis tan tranquilamente, pero para apuntar ideas así clave, me voy a valer de imágenes. Siempre nos hemos, desde un primer momento, conectado, ¿no?, por medio de estos temas vinculados a la teoría de la imagen. Pues hoy también vamos a emplear las fotografías, algunas de las fotografías que aparecen en el título, para ir avanzando. No sé si sabéis de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de un fenómeno que tuvo lugar, sobre todo en el ámbito peninsular, pero que trasladó también buena parte de sus ecos, ¿no?, a las tierras americanas, y que guarda relación con la presencia en el ámbito del deporte femenino y profesional, pues de infinidad de mujeres nacidas en el ámbito vasco, pero también luego en otros muchos espacios. Alcanzaron cotas de visibilidad, alcanzaron cotas de fama incluso, de presencia en el espacio público, en la prensa y demás, equivalentes o superiores a la de sus homólogos masculinos, pero había una suerte de silenciamiento, vamos a decir de los años 70 hasta esta parte, que se debía rascar para volver a recuperar, como quien dice, esa suerte de legado, ¿no? Me parece quizás que la primera pregunta que te puedo plantear es cómo hemos llegado hasta este libro. Y sé que en la introducción se cuentan un poco los mimbres, los orígenes de una suerte de deuda que adquiriste allá por los años 90, ¿eran? En los que 2000, 99, 98, 99, 2000. En un proceso en el que tú estabas en su momento realizando la tesis doctoral, dedicada al mundo de la pelota, que dio como resultado otro libro que apareció hace años atrás. Y ahí, bueno, ves esta primera muestra, ese primer sondeo en el terreno ya de las raquetistas, y queda, ¿no?, esa suerte de proyecto en ciernes que se ha venido pues poquito a poco desarrollando y que ahora pues se ha podido plasmar en este libro que apareció en diciembre. ¿Cómo fue ese primer encuentro con el terreno, ¿no?, de las raquetistas? Bueno, buenas tardes, gracias por venir y os voy a contar un poco cómo empieza este proyecto, porque realmente se alarga pues casi 25 años. Yo empecé a hacer una tesis doctoral, mi director, uno de mis directores está aquí, José Chu Martínez Montoya, a quien agradezco que haya venido. Y bueno, pues empecé a hacer la tesis doctoral en 1998. Enseguida, cuando entré en el mundo de la pelota, sobre todo por el largo que se juega en Baztán, en Zubieta también hay rebote, pero bueno, por una modalidad antigua de pelota. Y enseguida pues llegan pues rumores de que hubo mujeres que jugaron a este deporte que considerábamos tan masculino, ¿no? Entonces pues enseguida intento buscar algunas y me topo con dos, una en Artea y otra en Eibar. Y cuando les llamo, consigo sus teléfonos, les llamo y me dicen, pues sobre todo a la primera a la que voy, me dice que está encantada de contarme todo, que bueno, que fueron unos años fantásticos para ella, y quedamos que pues el fin de semana o al de unos días, eso no me acuerdo exactamente, voy a su casa para hacerle una entrevista formal.
Entonces, cuando llego a su casa, de pronto ella me dice que su marido y su hijo le han recomendado que no hable conmigo, ¿no? Que no me dé esa entrevista. Entonces, claro, yo estoy debajo de su casa, es una casa unifamiliar, bueno, un baserri, pero una casa neorrural, vamos a decir, con estas escaleras y balconada arriba, y desde el balcón empieza a contarme, ¿no? Yo empiezo a preguntarle, ¿pero tú jugaste en el Frontón Madrid o tú jugaste en el Frontón tal? Entonces ella empieza a contarme y ya estamos casi una hora y larga hablando y haciendo esta entrevista informal, yo con los pies mojados en la hierba y ella allí arriba, ¿no? Y entonces pues también con la de Eibar tuve un problema. Ella me decía, no, yo no tengo nada que contar en realidad, bueno, puedes, si es que va mi historia, pues bueno, o sea, les costaba articular al final una historia que había sido negada, ¿no? Y no sabían hasta qué punto eso les iba a traer beneficios o no, a pesar de que yo les decía que desde la antropología siempre trabajamos desde el anonimato, o sea, no necesariamente tienen que salir sus testimonios con sus nombres reales, ¿no? Entonces, bueno, pues al darme cuenta de que no podía rascar ahí, realmente quizá tuve mala suerte, pero dejé la investigación sobre las mujeres y me limité a trabajar en otros contextos. Luego era el momento de la pelota a mano, estaba resurgiendo, pues Asegarce en el 94 había empezado a retransmitir otra vez en televisión, entonces empecé a meterme en el mundo de la mano y realmente todo me apasionaba en ese momento, entonces pues enseguida me fui hacia otro lado, ¿no? Entonces yo siempre he recogido todo lo que ha aparecido sobre estas mujeres o que he ido encontrando a lo largo de mi investigación. Y el año pasado unos valencianos me pidieron que hiciera un proyecto, Elena Aparicio y Víctor Agullo, que les ayudara a presentar un proyecto para que Elena, que es una doctoranda, pues pudiera conseguir una beca y una ayuda para hacer una investigación. Entonces luego cuando ya le dieron la ayuda y cuando hicieron la investigación me pidieron una introducción al tema. Entonces empecé a hacer una introducción al tema y no pude parar hasta que salió pues eso, ¿no? Y entonces ellos ahora contribuyen en el epílogo con un epílogo largo sobre las requetistas en Valencia, pero al final pues la mayoría del libro pues ha sido un poco una recopilación de todos los documentos que yo he podido ir encontrando sobre este fenómeno e ir contando qué sucedió, ¿no? Qué sucedió durante esas 6 décadas pasadas, ¿no? Sí, puede resultar un poco curioso coger el libro y ver que el único apoyo, vamos a decir, el aporte económico que hubo fue por parte de la Delegación de Cultura y Deporte de la Generalitat de Valencia. Ahí se explica el porqué y en ese epílogo dedicado a ese fenómeno, ¿no?, en tierras valencianas se aclara de una forma más evidente. Ese arranque con esas dos mujeres, que por un lado una parece de forma muy velada contarte su historia y la otra directamente como que no considera que tenga mayor interés, es como un punto de partida muy interesante, ¿no?, para ir poquito a poco, yo creo, sentando las bases de este relato. Voy a ir pasando algunas imágenes, aquí simplemente veis la portada, y en la siguiente os muestro una de las primeras fotografías, la primera que se incluye en el libro, directamente en la introducción, que nos lleva No sé si se a ve unos... bien. ¿Se ve bien? Sí, las fechas se encuentran y simplemente un poco como trasfondo, ¿eh? En este caso, fotografía del célebre Indalecio Oianguren, datada, como veis, en 1915 en el frontón de Deva. La estructura del libro es cronológica, va avanzando poquito a poco, va mostrando esos momentos primeros de cierta gloria y esplendor, un decaimiento y una suerte de silenciamiento ya en los años 70, 80. Y si te parece, Ola, arrancamos con estos primeros compases, ¿no?, y con las primeras referencias documentales y gráficas sobre el fenómeno. Bueno, el fenómeno a nivel industrial, las mujeres acompañan, la pelota, vamos a decir, se industrializa a finales del siglo XIX. ¿Qué decimos con industrializar? Convertirse, que los espacios se cierran, se cobra una entrada por entrar, hay gradas de diferentes niveles, ¿no? Hay palcos, hay gradas, entonces se hace una industria de la pelota. Entonces las mujeres desde ese momento ya aparecen, hay unas puntistas, hay un cuadro de puntistas que abren en Valencia, otro en Barcelona a finales del siglo XIX, pero bueno, son fenómenos que duran 2 años, 3 años y hay como, pues, se sabe que están jugando porque hay sobre todo del mundo católico, hay homilías y tal en las que se quejan de que las mujeres están siendo profesionales de la pelota, o sea, de la pelota y del billar y del ciclismo, porque a principios del siglo XX hay una eclosión enorme de deporte femenino. O sea, realmente las mujeres están jugando y están jugando profesionalmente a muchos deportes, ¿no?
Realmente el mundo deportivo es completamente distinto a lo que imaginamos ahora después de que el fútbol se haya hecho hegemónico, pero antes era más variado y las mujeres participaban más. Bueno, entonces en los años 10, así, tenemos que pensar que en Donosti veraneaba la monarquía y toda la corte, y las clases altas, el tenis y la monarquía les gustaba mucho. Entonces había mujeres y jóvenes de la burguesía, de la aristocracia, que jugaban mucho a raqueta, y jugaban mucho a raqueta en los frontones que había por la ciudad. Entonces Luciano Berriartúa ve este juego, y que es un empresario madrileño, bueno, vasco, donostiarra, pero que vive en Madrid, y dice, bueno, esto podría ser muy interesante llevarlo a Madrid, donde ya había frontones de cesta punta o un sucedáneo, eran como una especie de remonteo de Yoko Garbi, pero bueno, podemos decir que era cesta punta y pala y algunas otras cosas, ¿no? Y entonces decide con Ildefonso Anavitarte, que es es un puntista que también es empresario de espectáculos, deciden abrir el primer frontón de raquetistas profesionales en 1917. Aquí ya están uniformadas, no tenemos muchos datos de ellas, pero sabemos que tiempo antes estuvieron entrenando, y suponemos que en las fiestas de los pueblos por 1915, 1916 ya jugaban. Pero oficialmente es 1917 cuando empieza con un frontón específico, con manistas también, manistas y raquetistas, y empiezan y ya no paran hasta 1980. O sea, esto empieza y no. O sea, hay 63 años consecutivos de pelota raqueta, con pelota cuero, ¿eh? O sea, jugaban, no sé si luego hablaremos de cómo era el juego, pero con raqueta de tenis reforzada. O sea, adaptada, vamos a decir, con un aro más ovalado, y con doble cordada para resistir el golpe de una pelota de cuero, ¿no? Bueno, aquí tenemos el punto de partida. Sí. Y las siguientes, pues ya son las del primer cuadro, ¿no? De mujeres que están, como tal, trabajando, en este caso, ¿no? En el frontón Madrid, y vemos ya, por tanto, esta traslación un poco al terreno de lo nacional. Y he traído simplemente un recorte de los primeros que figuran, ¿no? En hemeroteca, en esos años, que dice: Madrid cuenta con un nuevo espectáculo que va a constituir una revolución en el deporte vasco. Ante numerosísima y distinguida concurrencia se ha verificado ya el ensayo general que ha sido un acontecimiento. Y empieza ya a disputar de tú a tú los espacios que hasta entonces igual había copado la cesta punta y otro tipo de modalidades, ¿no? Según avanzan, ya estamos ahí en los 10, pero según avanzamos, pasamos a una fecha siguiente, que es la de la expansión. Aquí se narra, y es quizás la más espectacular, a la que se dedican más páginas, porque son los momentos en los que en prensa, en hemeroteca, bueno, lo ha hecho un curro impresionante, de rascar 1001 noticias, 1001 planteamientos distintos, en los que se ve, pues desde esa portada del diario La Nación, donde un matrimonio en este caso, ¿no? Puntista él y raquetista ella, ya veis el nivel, vamos a decir, de visibilidad pública que se les daba, hasta pues la consideración de Eibar como espacio donde no solo se fabrican armas o bicicletas, sino que también se están fabricando, se está llegando ya a un nivel de profesionalización tal, raquetistas, ¿no? Muchachas que allí se forman en las numerosas escuelas existentes. Sobre este periodo de expansión, ¿cómo podríamos ir un poco adelantando, ¿no? Y contando cuáles son las claves? Empieza, o sea, del 17 al 35, sobre todo, bueno, en el 21 va a Cuba, o sea, se está pues 5 o 6 años en Cuba. Se extiende por algunas otras ciudades españolas, pero hasta el 35 no va a Barcelona, que es otro de los centros neurálgicos. En el 29 el Frontón Madrid, por ir un poco más atrás, porque creo que es importante, se renueva y se genera pues a ver, nada más empezar, vamos a ir por partes porque esto de las 35, nada más empezar, en cuanto el Frontón Madrid empieza en el 17, para el 20 hay como 4 frontones ya en Madrid de raqueta, o sea, dedicados a la raqueta. Algunos con un programa mixto con alguna otra modalidad. Pero luego ya en el 29 se renueva el Frontón Madrid, cambia de ubicación, se hace un frontón que tiene peluquería, salones, restaurantes, o sea que es un centro social donde van mujeres de público. O sea, esto no es un espectáculo, como dice la Iglesia Católica, de erótico, vamos a decir, de mujeres
para hombres, para que los hombres apuesten. O sea, realmente es un espectáculo social en el que van mujeres en cuadrilla, van mujeres con sus maridos, van mujeres que también juegan, aunque no sea profesionalmente, a las mañanas van a entrenarse con las raquetistas. Entonces, en el 29 se renueva el frontón y ya empieza a abrirse por otras ciudades. En el 35 se abre el frontón Chiquialay en Barcelona, que es otro de los momentos cumbres, porque será otro de los grandes frontones, y luego Barcelona tendrá 6 frontones de raquetistas. En cuanto se abre el Chiquialay, se abren un montón de ellos más. Y entonces aquí es el momento previo a la guerra. Esto creo que es el 35 o ya el 36, no lo sé, o primeros meses del 36, pero como veis hay cientos de niñas jugando en las escuelas. Hay 3 escuelas en Eibar, una en Tolosa, otra en Rentería, otra en Bilbao, también Madrid tiene su propia escuela de pelota, y hay listas de espera larguísimas, porque prácticamente todas las niñas de 13-14 años que no tienen, o que tienen familias numerosas o que viven en los pueblos de alrededor en los que sus familias pues no tienen unos recursos grandes. En Bilbao vemos más burguesía dentro de las pelotaris, pero normalmente vienen del mundo rural o de familias también de otros pelotaris, y están esperando sitio para poder entrar en las escuelas, ¿no? Entonces está en un momento en el que la industria de la raqueta realmente es el momento más álgido. Yo creo que este es el momento más álgido que tiene la raqueta. Sobre esas escuelas que mencionas, que a veces uno se lanza la pregunta de el tipo de gente que acudía, las muchachas que acudían, de qué tipo de clase social eran, cuál era la manera de... Porque puede parecer que fuera pues, un divertimento de las que podían permitírselo, pero mayormente se refleja que venían del ámbito rural, de familias en las que quizás algún hermano o familiar había practicado la pelota con anterioridad, ¿no? Sí. Y viendo que tenía dotes o capacidades, se la encaminaba quizás hacia esta suerte de oficio, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente, o sea, a ver, vienen de todas, hay de diferentes. Hay que pensar que pagaban por su educación como raquetistas y tenían que conseguir raqueta también, con lo cual no podían ser estratos muy, muy bajos, o sea, porque realmente les costaba dinero la educación, o sea, el entrenamiento. Lo que pasa es que todas se colocaban enseguida, o sea, ahí lo que están contando en esa noticia es que están mandando a Brasil también, porque de los frontones de Brasil no tenemos mucha noticia, pero sabemos que había cesta punta en Brasil y sabemos que muchas raquetistas fueron también. Lo que pasa es que habría que ir a Brasil y revisar los archivos en otro idioma, que siempre tiene una distancia, ¿no? Una dificultad. Pero bueno, sabemos que estuvieron también en Brasil porque uno de los entrenadores, o sea, hay una entrenadora y un entrenador, Salomé, y él no me acuerdo ahora cómo se llama, y él habla precisamente de eso, ¿no? De cómo ha mandado unas cuantas a Brasil, otras a Barcelona, sí. Esta portada, como bien decías, está casi a las puertas ya del estallido de la Guerra Civil, y un apartado interesante del libro es ver cómo, tanto en ese periodo, ¿no? Desde luego sumamente delicado, como en la posguerra, pues se buscan ahí los vericuetos y el modo de que los frontones sigan funcionando, y aún no se ha dado, vamos a decir, luego lo abordaremos, la problemática que trata de redefinir el concepto de feminidad y de qué puede o no puede hacer, ¿no? Una mujer. ¿Cómo fueron esos tiempos, ¿no? En los que estalla la guerra, estas muchachas, pues bueno, se ven ahí durante unos meses en un impasse? Bueno, es importante intentar un poco revertir los discursos que han intentado justificar esto como una anécdota o como algo, como un hueco que deja al deporte masculino ubicado. Siempre es muy difícil ver lo que no eres capaz de pensar, ¿no? Y entonces, como nosotros concebimos el deporte como muy masculino, nos cuesta mucho pensar el pasado como más plural, ¿no? Y distinto. Entonces, las mujeres en ese momento jugaban y fue hasta ese momento, desde el 17 hasta el 35, cuando la pelota de mujeres, la raqueta, fue subiendo y tuvo una eclosión impresionante. La guerra, que mucha gente ha dicho, no, es que la guerra fue el gran momento de la raqueta, como diciendo, no, como los hombres estaban luchando, pues las mujeres tuvieron ese hueco. No es verdad. La raqueta sufrió muchísimo con la guerra. Las escuelas, pensar que en el 37 se bombardea Eibar, por lo tanto todas estas escuelas y
el lugar principal de producción de raquetistas pues, se para, ¿no? Se frena. Y además se ve clarísimamente que los frontones, a pesar de seguir abiertos y a pesar de que en las ciudades, sobre todo en las ciudades rebeldes, en las ciudades nacionales, en las ciudades franquistas como Salamanca y Donosti, se abren frontones, o sea, en el 38 se abren frontones en las dos ciudades. Se ven que los carteles ya no están con nombre porque no saben si las raquetistas van a estar, se ve mucho movimiento de ellas, realmente ellas se van de un lado a otro, no consiguen establecerse bien y bueno, pues realmente es un momento bastante delicado para la raqueta también. Y luego llegaría ya la dictadura y hay cifras impresionantes en la primera página del libro, ¿no? Que publican, por ejemplo, en esta suerte de estadística que se visualiza en Euskodeia, ¿no? En las que se hablan, como dices tú, de un momento, desde luego que no es de bajón, al contrario, parece todavía de esplendor, ¿no? Se dice aquí en esta estadística, ejecutada en el 43 y publicada en el 48, que había en aquel entonces en activo profesionales 1.432, de los cuales 92 jugaban a mano, 106 a remonte, 185 a pala, 265 a cesta punta, 734 a raqueta y 50 a una modalidad indefinida. O sea, aún se sigue viendo que ocupan la práctica totalidad del espacio y luego se llega a hablar incluso de los salarios y son cifras impresionantes que se equiparan no solo a la de los deportistas masculinos y a las de oficios claves, principales, ¿no? Dentro de la estructura del Estado. ¿Cómo van aconteciendo en esos años 40 ya según avanza el tiempo? Bueno, quería decir antes también, porque claro, yo cuando escribo el libro también lo escribo un poco contra el relato hegemónico, vamos a decir, ¿no? Entonces, también se ha dicho que aquí, que en Euskadi nunca gustó la pelota femenina, que realmente la gente lo que quería ver era pelota masculina. Y claro, ¿por qué no jugaron en Euskadi, ¿no? Primero, porque después de la guerra, con todo lo que había pasado en la guerra, los frontones, al no haber escuelas activas, los frontones empieza a tener muchos problemas. Ha crecido mucho el nivel de frontones. Hay frontones en Tenerife, en Vigo, en Salamanca, en Zaragoza, en Valencia, en Baleares. O sea, todas las provincias, todas las ciudades tienen frontón de mujeres. Entonces ahí vemos que hay más mujeres pelotaris que hombres pelotaris profesionales en el 43. Entonces, ¿qué sucede? Que los frontones intentan quedarse con las pelotaris, las que quedan las necesitan. Entonces hay un juicio en el 39 que es bastante interesante porque es el primer juicio deportivo de deporte profesional, es decir, en los que se discute si un deporte es profesional o no, o se demuestra si no o si es. Y es un empresario del frontón Donosti que mete a juicio a dos pelotaris porque han firmado un contrato con él para jugar en Donosti y se han ido a Madrid, pues porque las condiciones que les venían desde Madrid o por lo que fuera. Entonces vemos que realmente en Euskadi no se jugaba porque no querían quedarse las pelotaris, porque ganaban más en Madrid y en Barcelona, o sea, porque no había suficientes pelotaris. De hecho, empiezan los frontones de las periferias, son los que primero cierran, porque casi todas las pelotaris se van a los centros, ¿no? A Madrid y a Barcelona. Y lo que sucede es que en el 42 se hace la Delegación Nacional de Deportes, no sé si en el 41 o el 42, ahora me bailan un poco las fechas, pero lo que sé es que en el 42 Luis Bombín, que es la persona que se supone que más sabe de pelota y que más ha escrito de pelota, Luis Bombín escribió Historia, Código y Ciencia de la Pelota Vasca en el 46 y luego escribió el gran libro de la pelota con Boza Sorrutia, que es como la Biblia de la pelota. Pues este hombre, que era un fascista, bueno, acérrimo, que yo creo que fue a luchar hasta con la División Azul, quiso claramente acabar con la raqueta. Entonces fue secretario de la Federación Española y yo creo que ahí empezó a prohibir o a no renovar las licencias a las pelotaris. Entonces, en el año 43 y concretamente en el 44 se oficializa, se dice, o sea, se saca un decreto en el que los frontones tienen que convertirse en frontones masculinos en 2 años. Para julio del 46 no puede haber frontones femeninos
y las raquetistas tienen que dejar su profesión y los frontones tienen que, si quieren seguir operando, tienen que ser masculinos. ¿Qué sucede? Que no pueden hacer nada porque es tal la dimensión del fenómeno que tanta gente vive de ello, no solo las raquetistas y sus familias, sino que viven los cancheros, peloteros, la persona que está en la taquilla, las peluquerías que hay dentro de los frontones, los salones, los comedores, o sea, toda esa gente vive de la industria de la raqueta, ¿no? Entonces, pues cuando llega julio del 46 extienden el permiso a los frontones y cuando llega el 47 ya dicen, bueno, dejamos el decreto, como que no podemos, o sea, como que bueno, que siga. Lo que pasa es que a las pelotaris no se les renuevan las licencias, o sea, es decir, no puede haber jóvenes que debuten como pelotaris. ¿Qué sucede? Las pelotaris envejecen, se pierde competitividad en el juego y además lo que pasa es que son mucho más valiosas también por otro lado. O sea, los frontones realmente les pagan más porque como no hay renovación, pues por ejemplo otra de las cosas que se ha dicho mucho, ¿no? Dejaban de jugar cuando se casaban. Bueno, algunas, las que menos ganaban seguramente sí, pero las otras desde luego no. Y si lo dejaban por algún tipo de fantasía de la domesticidad, volvían enseguida porque tenían a un empresario diciéndoles, pues te pago esto, pues te pago tal, pues te pago si vuelves. Entonces todas acababan en 8 meses o 9 meses volviendo a jugar, claro, porque ganaban bastante más que sus maridos y que mucha gente, ¿no? Sí, realmente, bueno, has enumerado ya cómo desmitificas muchas cosas, o más que desmitificarlas, a veces las analizas de tal manera que se desmontan por sí solas. La idea esa de que una simple licencia anulada y un decreto hubiera acabado por completo con las raquetistas casi en internet, en una primera búsqueda parece así, ¿no? Como que llegaron los 40 y desaparecieran del mapa, simplemente acudiendo a hemeroteca vas viendo que la cosa continúa, que el relato se sigue completando, ¿no? Esta última también, con respecto a si abandonaban o no su labor profesional cuando eran madres, también se desmonta en cierto modo. Al acabar pasaremos un fragmento de película porque un tema interesante es que apenas no hay grabaciones en las que se las vea jugar al 100%, vamos a decir, para poder entender de qué manera se efectuaba el juego, y eso permitiría desmontar la idea de que la gente iba ahí a poco menos que a ver a unas mujeres, ¿no?, guapas haciendo un ejercicio sencillo, sin apenas complicación, porque se vería perfectamente la complejidad técnica, ¿no?, y la velocidad que implicaba el juego. Os pondremos un fragmento de una película, que no es lo mismo porque una de las que juega es una actriz y la otra sí es una raquetista profesional y están, como quien dice, fingiendo, pero servirá también para abrir, si quieres, al acabar ese debate, ¿no?, sobre lo que implicaba también el juego, que está descrito de forma muy pormenorizada en muchas crónicas. Y otro elemento que también es interesante es ver qué sucedía, ¿no?, cuando pasamos página y vemos, y me gustó este detalle muchísimo, que la única manera que finalmente ya a nivel gráfico tienen de apartar de una vez por todas a la raqueta es mediante la actualización del logotipo de la Federación Española, eliminarla, ¿no? El simple logotipo, desaparece uno de los 4 elementos habituales y ya pareciera, ¿no?, que no la hemos tenido sobre la mesa. Va a continuar acaparando espacios. ¿Y qué se puede ver en esos momentos en los que ya igual entramos en unas dinámicas distintas con respecto a lo que decías, ¿no?, la visión de la mujer y cuáles han de ser sus roles sociales? Avanzan los años 50 y sobre todo los 60 se impone una suerte bueno, dices aquí, de épica que... Sí, que en los 50, bueno, no solo evidentemente la Segunda Guerra Mundial hace muchísimo daño al feminismo, por decirlo claro, o sea, a la igualdad entre sexos, al hecho de que las mujeres trabajaban en los años 30, en los años 40 fuera de casa, pero cuando vuelven, y esto ya más allá de España, esto estamos hablando de Estados Unidos, cuando se acaba la guerra, que las mujeres han sido fundamentales en la mayoría de servicios públicos y han trabajado en lo público, pues se empieza a generar un discurso que Betty Friedan denomina la mística de la feminidad, que es decir, hacerles creer a las mujeres que donde mejor van a estar es en su casa, ¿no? Entonces empiezan mujeres que están educadas y sus madres son abogadas, son químicas, son de todo, empiezan a ir a la universidad para buscar marido
porque las revistas femeninas dicen que fíjate tú qué bien en tu casa con estos electrodomésticos tan modernos que tienes, y encima puedes hablar cuando tu marido está en una reunión social, que le vas a acompañar y le vas a apoyar, y tú vas a ser un soporte fundamental de la carrera de tu marido. Pues toda esta mística de la feminidad de los años 50 tiene un efecto bastante importante en las mujeres, y hacen que vuelvan las mujeres al hogar. Pero claro, estas mujeres, las raquetistas, que muchas de ellas no se casan porque también hay mucho lesbianismo dentro de esto lo decimos aquí, yo no hablo de esto en el libro, lo apunto en algún momento porque evidentemente esto es algo que no importa o que no tiene que, pero que lo que quiero decir es que no necesitaban casarse, ¿no? Entonces, como no necesitaban casarse, pues eran mujeres libres del matrimonio, que bueno, que como sabemos, pues para muchas mujeres pues no era la única forma de sobrevivir, ¿no? Entonces, pues al no necesitar, porque eran autónomas y ganaban dinero, pues no se casaban muchas, otras sí, por supuesto, y tenían hijos y todo. En los 50, yo digo, resistiendo a la mística de la feminidad, porque realmente los sueldos y la posición de reconocimiento que obtienen estas mujeres jugando a pelota, sobre todo porque se abre el frontón México, y esto sí que es el bombazo, porque llegan a México. Pensar, en los años 20 habían estado en México unos años, pero por circunstancias empresariales había desaparecido el frontón de raqueta en México, y en el 51 se vuelve a abrir un frontón. Y México, que es un país muy moderno, que ha vivido la guerra de Europa, que económicamente está muy fuerte, pues realmente es un país donde la gente juega frontenis, porque es un deporte nacional, tanto mujeres como hombres, y llegan estas mujeres jugando a su deporte, pero encima con pelota de cuero. Entonces les fascina, o sea, realmente la cesta punta pierde prácticamente su público, empiezan a ir al frontón de mujeres. Y el empresario de la ciudad, Cosío, que es un empresario de todos los espectáculos prácticamente de México, que tenía la plaza de toros, que tenía los frontones, que tenía todo el ocio, vamos a decir, pasaba por esa familia y sigue pasando, creo. Pero este hombre tiene que abrir un frontón, el frontón Colón, de raqueta, justo pegado al frontón México, que era el frontón de cesta punta, para que el público, cuando terminaran los partidos de las mujeres, poder ir recuperar el de los hombres, porque se está realmente perdiendo. O sea, la cesta punta, que imaginaros que es el icono de la migración vasca deportiva, ¿no? Pues realmente lo pasaron mal cuando llegó la raqueta, ¿no? Sobre este periodo versaba un poco la siguiente estampa, en este caso 2 fotografías de raquetistas en tierras mexicanas, en este caso recién llegadas o a punto de salir del aeropuerto, ¿no? De hecho, creemos que en unos meses o ya para este mismo año se estrenará una serie que se acaba de producir o se está realizando, que trata en este caso solo sobre el fenómeno en tierras de México. Se analiza en el libro, pero no es desde luego lo que más protagonismo tiene, porque exigiría un viaje, un traslado y una labor de archivo allí pues mucho más compleja, ¿no? Hablabas de esta suerte de mística de la feminidad, y el último capítulo, el que ya nos lleva pues bueno, a esos años 70 y los coletazos finales en los 80, se titula, si no recuerdo mal, Una profecía autocumplida, ¿no? Porque aún a pesar de las resistencias que se están dando, pues bueno, llega un momento en el que sí, que finalmente se desmonta toda esta estructura que venimos describiendo, ¿no? ¿Cómo serían un poco, de forma sencilla, para no explicarlo todo, pero...? Sí, bueno, en los 60 tenemos que pensar que se está haciendo el renacimiento cultural vasco, ¿no? Pues Oteiza, toda la Basterrechea y la Ruckert hacen ese documental Pelotari, ¿no? En el que se sacan unas cuantas imágenes, que es un poco el preludio de Amalur, que se sacan como imágenes de pelotaris, todos hombres, ¿no? Entonces ya se está configurando la imagen del varón como un soldado, ¿no? O sea, como estos, al final es la imagen del héroe, ¿no? Del que puede salvar la nación, ¿no? Entonces, evidentemente, el propio nacionalismo hace un relato de su historia en términos masculinos, porque los relatos post-guerra mundial son todos relatos heroicos, relatos bélicos, y en el fondo son, pues bueno, gente que puede dar su cuerpo por la nación, ¿no?
y entonces pues ahí las mujeres tenemos otro papel, que es dar cuerpos a la nación. Entonces, claro, el lugar central no lo podían ocupar las mujeres. Entonces el nacionalismo hace una revisión en términos de género también muy masculinizada y oculta completamente a las mujeres que están todavía jugando en Barcelona, que están todavía jugando en Madrid, que están todavía jugando en México. A mujeres que son de Eibar, que son Entonces, bueno, pues hacen este imaginario. El imaginario vasco al final es generar imágenes sobre lo vasco y es muy masculinizado y por tanto hay un vínculo entre la pelota y el varón pues clarísimo, ¿no? Que deja fuera, desplaza completamente la imagen de las mujeres. No solo la imagen, sino a ellas también, o sea, su reconocimiento. Y ya para aquel entonces, vamos a decir que incluso las nuevas licencias nos estaban expediendo, ¿no? No habría relevo. Bueno, en el 57 vuelve a permitirse. Lo que pasa es que las niñas ya no conciben, las niñas y las jóvenes ya no conciben dedicarse a la pelota. Ha cambiado, evidentemente, esto es un fenómeno también global, se diversifica mucho también las apuestas, los juegos de azar, la lotería, etcétera. Entonces, mientras que durante gran parte del siglo XX la apuesta en el frontón era casi de las únicas apuestas que se podían realizar, pues ya empieza, se complejiza, vamos a decir, en general el ocio, y entonces la pelota, no solo la raqueta ya empieza a bajar, pero claro, la raqueta no solo baja sino que desaparece. Y además hay que decir que las subvenciones, o sea, nunca han llegado a la raqueta, mientras que todas las demás modalidades han estado subvencionadas a partir de finales de los años 60, principios de los 70, la raqueta nunca recibió, a pesar de que los empresarios pidieron dinero, nunca recibió ni una peseta de dinero público. ¿Te parece si pongo el fragmento y luego nos das unas claves? Porque yo ya en el terreno técnico me pierdo sobre cómo era el juego, ¿no? Que también es bonito. Sí. Igual habría que quitar esta luz, porque si no igual no vemos nada. Sí, gracias. Es iniciadora del cine negro esta película barcelonesa. Pronto en Cataluña. Ahí no hay sonido. A ver si puede poner un sonido Urchi. Sube un poco. Bueno, aquí están jugando como al tal, porque ella es la protagonista y entonces esta la ha sacado, iba a sacar fuerte, os habéis visto, y se ha frenado. Aquí está tirándole a cucharita. Todavía no, pero quita enseguida, es un juego parecido para los que conozcáis el pádel, o sea, rebota detrás y hay que darse la vuelta girando. Lo que pasa es que la pelota, al ser de cuero y muy pequeña, como un balín, vamos a decir, más pequeña que las de pala, es muy veloz. Entonces, o sea, se juega mucho muñequeo, pues también como el sare, podría ser, si alguien conoce, se muñequea mucho y ellas están constantemente reboteando detrás, ¿no? Entonces, dos paredes, o sea, es un juego muy, muy vivo y yo creo que lo que pasaba es que gustaba el juego, o sea, sobre todo en muchas de las épocas. Lo de la profecía autocumplida, que antes no te he respondido,
es que yo le llamo la profecía autocumplida porque ya en 1897 hay una homilía en la que el cura habla de un lugar en el que las mujeres se exhiben para que los hombres apuesten, ¿no? Algo que no sucede hasta los años 40, o sea, y durante los años 40 al principio, hasta que realmente el discurso fascista sobre el lugar de la mujer pues tiene fuerza y ya las mujeres dejan de ir a espectáculos, etcétera. Las mujeres van como espectadoras al frontón. ¿Qué pasa? Que a medida que avanza, pues sí es cierto que los frontones se acaban convirtiendo en lugares pues, donde van sobre todo muchos militares en los años 70, a finales de los 60, muchos militares, gente del espectáculo también, o sea, sí que van mujeres, por ejemplo, a la hermana de Lola Flores, Carmen Flores, le gustaba mucho jugar y le gustaba mucho ir a ver raqueta, a Amparo Baró, o sea, había muchas actrices que iban también. Bueno, gente del mundo del espectáculo que comprendía la nocturnidad igual, o que eran mujeres que también estaban en esos ambientes. Pero es cierto que se convierte en un sitio pues, más rancio en los años 70 y por eso llamo la profecía autocumplida, ¿no? Al final acaban convirtiendo la raqueta en lo que sus mentes creían que era, ¿no? Sí. Y realmente acaba siendo así, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos sentado al menos las bases del relato cronológico, dentro hay mucho más, hay muchas descripciones espectaculares del juego, hechas por especialistas en prensa, ¿no? En las que te da una idea un poco más precisa de cómo eran los tantos, la duración de los partidos y demás, la velocidad y sobre todo el peligro que implicaba, porque también hay algún que otro accidente grave, ¿no? Sí. Algún fallecimiento. Sí, unos cuantos. De mujeres golpeadas por estas pelotas, ¿no? Y luego hay también, bueno, figuras señeras que se convirtieron casi en leyenda. Se analiza hasta qué punto eran las mejores o habían podido ser las que, pues bueno, como en el fútbol, ¿no? Podían sentar un precedente y luego parece que nadie pudiera alcanzarlas, ¿no? O Chiquita de Anoeta, o como era la más célebre. María Antonia Oscuro. Que se convierten, pues sí, prácticamente pues, en referentes, ¿no? Para todas las mujeres que vendrían después. Y el apartado valenciano, la verdad que tiene su punto. En ese caso, la mayor parte de los relatos han llegado por vías de herederos, ¿no? de familiares. Es interesante porque en ese caso la mayor parte son hijos que hacen esa misma labor un poco de indagar y excavar en las historias familiares. Y muchas de las mujeres que se nos dibujan, los perfiles, son mujeres empoderadas, ¿no? Con hábitos de vida diferentes quizás a los habituales en su tiempo. Y creo que son en concreto 5 las biografías que se incluyen en ese apartado último de raquetistas valencianas, que está muy bien porque incluso el tono varía. El libro en su totalidad está escrito por Olats y ese apartado, ¿no? Por los dos especialistas que he mencionado al principio, y es pues más una indagación, como quien dice, una suerte de exploración con entrevistas. Y, biográfica, más biográfica. Sí, le mete una parte biográfica con apartado gráfico inédito, ¿no? Pues de archivos familiares, que la verdad que es un contrapunto muy, muy chulo. No sé si te parece ahora que abramos igual a posibles preguntas, si alguien quiere comentar algo, dudas que hayan surgido. Por ahí hay una mano levantada, te acercan el micro. Oye, ¿por qué en Euskadi, y yo ya tengo más de 70 años, y no he visto ningún partido de raquetistas? Es cojonudo. Ya sabía que había, pero no, desde pequeño tampoco. O sea, ¿por qué aquí, que es cuna de la pelota vasca, no hubo en los años 60, 70, ¿no? O hubo muy poco, me figuro, ¿no? ¿Por qué aquí no prendió tanto? ¿Qué pasa con ese fenómeno? ¿Se hace mucho en Madrid, Barcelona, México, Estados Unidos? ¿Hay algo? No. Bueno, hicieron exhibición en un momento en Miami, pero no sé, o sea, cuadro fijo en un frontón en Estados Unidos, no. Que sepamos, no, porque esto todo es ponerse. O sea, todo es ponerse y descubrirlo, porque quiero decir que esto es este libro desde luego no agota la historia, es la historia a la que yo he podido llegar o que ha sido a través de mí, ¿no? De la indagación que he hecho pues, durante estos años. Entonces, lo que te comentaba, sabemos que en los años 20, 30 las fiestas incluían partidos de raquetistas. Durango, en Gallarta, en Eibar, en el Astelena, o sea, había habitualmente partidos de raquetistas. Luego en el frontón gros, que decía, no, era un frontón de mano, pero vinieron las raquetistas. Pues no, era un frontón de raquetistas porque tenía 2 raquetas en el pasa y en la falta.
o sea, estaban pintadas en la pared. O sea, el empresario que lo hizo para hacer frontón de raqueta. Luego es verdad que a partir de un tiempo, bueno, después con el franquismo, pues ya os podéis imaginar aquí pues cómo estaban las cosas después de la guerra, y luego cuando ya se supone que tendría que volver en los años 60, 50, 60, realmente ya está haciéndose pues toda la revisión cultural vasca, que desde luego no cabían, estas mujeres no cabían. En México, Francisco Turrillas, que era un exiliado de la guerra, un donostiarra, que escribía mucho sobre cultura vasca y estaba muy activo en la reconstrucción y bueno, era del PNV, una persona pues eso, muy activa generando un poco lo que era la cultura vasca y desde la diáspora, ¿no? Que es donde nace primero. Empieza el renacimiento cultural con muchos artistas exiliados allí, escritores y tal. Pues este hombre hizo una pelea feroz porque las raquetistas no tuvieran el éxito que estaban teniendo en México. O sea, realmente para yo creo que para la construcción de una idea de nación independiente y fuerte y opuesta a lo que era España, necesitaban varones, necesitaban pelotaris, hombres, y entonces pues se hizo en términos masculinos. Y en México sentó muy mal el éxito de estas mujeres. Porque cuando estaban en Madrid y Barcelona decían, bueno, están en Madrid y Barcelona, pero cuando están en México todo el mundo, todo el mundo las vinculaba con la diáspora vasca. Y entonces ya eran más incómodas. Y ahí empieza ya más desde el mundo de la pelota pues una crítica bastante frontal a esta modalidad. Yo creo que por cuestiones ideológicas no ha estado presente en el País Vasco. Pero bueno, también creo que si buscamos un poco, seguramente en La Esperanza haya habido frontones en los 60, en los 50, o sea, si se rasca un poco más, igual aparece, ¿eh? Pero yo no tengo noticias, eso es verdad. Como pista curiosa, por si alguien quiere acercarse y echarle un ojo, hay actualmente en la zona de las universidades, detrás del Archivo Municipal de Vitoria, una exposición fotográfica que han puesto en los ventanales con sobre todo fotografías de mujeres, tanto en el ámbito laboral como deportivo, y una que te la envié, sí que son unas mujeres raquetistas en principio, de un frontón alavés, años creo 50, quizás no profesionales, pero que el deporte tenía presencia quizás de una manera más amateur. Llevan ahí meses, no sé si tienen intención de cambiarlas, pero bueno, es una exposición bonita y hoy hay al menos la pista de que las hubo y de que tendrían desde luego sus espacios de visibilidad, pues está, ¿no? Y sobre esa lectura tan crítica que se da en México, la verdad que hay un capítulo específico donde aparecen incluso revistas que se crearon en México, ¿no? Con algunos escritores pues con una pluma muy afilada, a veces contra las raquetistas y contra el éxito que estaban teniendo, así que queda muy perfilada esa batalla un poco también a nivel de prensa entre favorables y detractores del fenómeno. Solo por una curiosidad, Frank, el Turrillas firmaba como Armando Camorra cuando hablaba de raqueta. O sea, para que veáis que el hombre estaba empeñado en generar conflicto con el tema, vamos. A ver, aquí, el presidente, bueno, yo he tenido 4 amigas raquetistas. Mis vecinas eran raquetistas. Y han muerto, queda una que tiene 80 y tantos años, las otras eran 3 hermanas y 2 primas, las Arenaza, conocidas como la Vasquita. No era tan buena como Chiquita de Anoeta, pero se la rimaba. Por eso de Arrasate, de Mondragón, que eso de solo en Eibar, no, en Mondragón teníamos buenas raquetistas. De las historias de las 2 hermanas, la que queda en Mondragón, que vive al lado donde yo vivía en Mondragón, vecina de mi hermano, 2 se fueron a México, Juanita y y ganaban mucho dinero allá, por eso te contado, venían a nuestra casa de vez en cuando a visitar a su madre y vamos, estaban forradas, parecía. y estas chicas me contaba que le daban clases
de tenis a Cantinflas. Es decir, que tenían una vida social. En México estaban consideradas todos los artistas mexicanos de cine y de todos iban al frontón y estaban muy bien consideradas. Y yo creo que sí es cierto que en Mondragón sí sacamos un tema de un libro de pelotaris y ya incluimos sobre todo a la Vasquita e incluimos la historia de las pelotaris que se entrenaban allí cerca, a lo de mi casa y a lo de sus casas, jugaban, ya empezaban a entrenarse poco a poco para luego ir a Eibar, a Deva y luego ya pues, de allí a Madrid y a esto. Si quieres, algún día te doy ese dato, todavía está muy lúcida, es una mujer muy lúcida que te puede contar y darte igual referencias porque vive allí su sobrino en México y si quieres igual más información te paso y le llamo a ella que le vas a llamar porque sí la han entrevistado en Mondragón y tal, pero vamos, te quiero decir que quedan pocas ya de las que vivían. Ella no llegó a debutar porque se acojonó un poco, él se dice que el ambiente allí que había que ganar en Madrid y ella no era tan competitiva como sus dos hermanas y se retiró, sin más. Sí. Sí, ya sé de ellas, vamos, y ya me han hablado de ellas bastante, ¿no? De las dos hermanas, una casada con un alemán y la otra no se casó nunca, y bueno, y de su cuadrilla de amigas que eran todas muy divertidas y todas muy, bueno, muy con sus, bueno, que quedaban todas las tardes, ¿no? En Mondragón, sí, sí. Sí, desde luego lo que le falta a este libro o lo que a mí me gustaría que se publicara, porque ha habido gente durante estos 20 años que yo dejé que podía haber hecho más entrevistas y esta cosa más experiencial, ¿no? De hecho, al final digo que quizá no se cuentan tantas anécdotas como se podrían contar, porque es verdad que hay anécdotas, pues eso, del frontón que tenía Cantinflas en su casa, ¿no? De que iban allí, jugaban, tal. Entonces, hay muchas anécdotas que son muy interesantes y sobre todo recuperar, porque sí hay gente que ha estado haciendo durante años entrevistas a estas mujeres. Lo que pasa es que yo he intentado colaborar bastantes veces con alguna gente y pues parece que hay gente que considera que las cosas son suyas y bueno, y también pues no sé, es difícil, no es fácil a veces recoger todo lo que, ¿no? Todo lo que puede dar de sí este fenómeno que claro, que acabamos de empezar y la gente empezó en el 2007, 2008 por primera vez a hacer reconocimientos a las raquetistas, ¿no? Ya sé que también en Mondragón estuvisteis con el frontón. ¿Con qué nombre poníais al frontón? Teníais que haberle puesto la Vasquita, sin duda. Fui uno de los participantes, sí. Yo ponía el nombre de Vasquita, pero no. Y yo apostaba por ello, pero no. A pesar no le pusimos pues otro Arriarán, pues bueno, también son buenos. Sí, pero eso es un paso adelante, ¿no? Para que se recupere todo, porque de los demás, hasta de los más aficionados en el Gran Libro de la Pelota, o sea, gente que no ha debutado aparece, hombres que no han debutado siquiera de profesionales aparecen, y en cambio mujeres aparecen muy pocas y prácticamente tiene dos frases, ¿no? O sea, no, de los demás se ha escrito tanto. En aquellos años no había pelota femenina a mano, se practicaba a mano. No me ha entendido. Sí, ya lo he entendido. Sí, ya. Pero bueno, era por si igual No se para la grabación. A ver, a mano las mujeres han jugado, casi todas estas mujeres que se dedicaban jugaban a mano de niñas, pero ya sabemos lo que pasaba cuando empezaban a desarrollar. Realmente se les apartaba, decían, tú ya no puedes, te van a estropear las manos, te vas a echar mucho brazo, bueno, todos los discursos. Realmente las niñas han jugado a mano hasta los 13 años o así, luego ya empiezan. Yo tengo un artículo que se llama Cuerpos desplazados que recoge la biografía de una chica que tuvo que dejar la pelota jugando a mano muy bien, siendo la mejor, Maite Ruiz de Larramendi. Pues sí, siendo la mejor, ganando a todos, pero... Ahora hay pelotaris. Sí, ahora sí. Cantidad de ellas Sí. están jugando a mano y tienen 20 y tantos años.
Sí, sí. Lo que pasa es que para tener más nivel tienes que tener miles y miles de personas. O sea, esto es casi estadístico, que cuanto más gente hay en la base, más arriba llega el de arriba. Eso es así. La ley de Garay es de la escuela de Zaragoza, Sí, que yo conozco personalmente, sí, y luego otras que en el grupo hay varias sí. que toman la mano, virtualmente. Sí, sí. ¿Y la oferta que cobró en México, dices que crees que fue previa o tuvo mucho que ver el exilio como que está muy vigente? Sí, bueno, en realidad no estaba vinculado al exilio allí, o sea, la diáspora. En realidad fue unos empresarios que dijeron, vamos a llevarla a México otra vez, ¿no? Porque había estado en los años 20, pero hasta el 51, o sea, en los años 30 y los 40 no había habido raqueta en México, que sepamos. Y entonces, por ejemplo, la serie es Las Pelotaris 1926, o sea, está ubicada en esa década, está ubicada, ¿cómo se llama? Ambientada, ¿no? Ambientada en esa época. Y luego va, pues bueno, como un proyecto empresarial, ¿no? Y entonces cuando ya está 20 y tantos años, hasta el 72. ¿Y ahora qué repercusión tiene todo esto? Que sí que hay clubs de chicas, de niñas, de pueblos y tal. No. Sí, que digo que qué repercusión a partir de ahora qué se puede esperar con los clubs de niñas en los pueblos, en las ciudades. Se ha quedado como estancado. Sí, existe, pero la repercusión es mínima. La prensa Bueno, no se hace eco. Se ha tenemos presentado lo que hace poco tenemos. la temporada de chicas, nadie se entera. Bueno, el otro día recibieron las medallas, se autopusieron las medallas, las de fútbol, ¿no? O sea, con eso lo decimos todo, ¿no? Es realmente desde los años finales de los 40 el deporte es masculino y se concibe así, realmente es como la hegemonía masculina está sustentada básicamente en el deporte, o sea, podemos ver cualquier periódico deportivo y sobre todo de comportamiento, ¿no? De cómo son los varones, qué es un hombre, todo eso tiene que ver con el deporte. O sea, está muy vinculado al deporte y es muy difícil cambiar, ¿no? Cambiar la idea que hay sobre el deporte. A mí me parece que habría que segregar menos, no hacer categoría femenina, masculina, sobre todo hasta que el cuerpo aguante. O sea, creo que se segrega antes de que sea necesario. O sea, cuando hay una niña que juega muy bien a fútbol, se le obliga a jugar en un equipo femenino que quizá no haya competitividad, porque las niñas, como no hay reconocimiento en el fútbol, no les interesa, como es normal, a diferencia del fútbol en Estados Unidos, que como es un deporte supuestamente femenino, allí juegan fenomenal. Y aquí dicen, no, es que a las niñas no les gusta el fútbol. Joder, pues en Estados Unidos sí les gusta. O sea, quiero decir, ¿por qué será, no? O sea, realmente es porque no hay. Entonces, a nivel política deportiva, desde luego, yo creo que habría que segregar menos, o sea, más tarde, cuando realmente los cuerpos sea necesario segregar. Y desde luego hacer una política activa de si no tienes 5 chicas en tu equipo, no tienes un duro de subvención pública. Así de claro, creo que es la única solución, que se reparta el dinero. Mientras no se reparta el dinero es muy difícil cambiarlo. Pero bueno, hablas de equipos mixtos. Sí. Porque, hombre, estamos viendo hace igual 4 años. Pero un poco lo que dices, yo creo que en Euskal Televista te da pelota vasca, o sea, aparecen las chicas. Fútbol aparecen las chicas, se informan siempre. Balonmano aparece. O sea, yo creo que no es tan discriminatorio como dices. Ahora, la lógica de chicos y chicas jugando a todo eso, pues está la cosa muy jodida, yo creo, para que se haga realmente. No, yo estoy diciendo hasta que el cuerpo aguante, o sea, no te estoy diciendo, Ya. bueno, yo si fuera por mí,
porque como sé la relación que tiene Sí. el deporte y el fútbol, sobre todo con el Estado-nación, si quisiéramos Sí. acabar con la lógica nacional que nos envuelve y que nos arrastra hacia el infierno, yo obligaría a poner a 6 chicas o 5 en el Atleti. O sea, que saliesen y que jugaran a lo que pudiesen. O sea, que se modificara el fútbol si hace falta. Quiero decir, si hay dinero público, tiene que haber 5 chicas en el primer equipo. Esa sería mi política, pero sé que es un poco radical. Estoy hablando a niveles escolares. Sí. Estoy hablando a niveles Sí. escolares. Sí, eso de acuerdo, sí. Estoy hablando a niveles escolares que no hace falta segregar, porque todos hemos visto chicas que juegan fantásticamente, que tienen una visión de juego que no tienen muchos chicos. Bueno, evidentemente. Y seguramente habréis jugado casi todos con mujeres y a pelota cuando erais jóvenes que os ganaban, o a cualquier otra cosa. O sea, quiero decir, hasta una edad no es necesario segregar. Entonces, anticipar la segregación antes de que realmente las chicas digan, oh, pues ya no puedo, que puede ser, ya no puedo, ya está, me voy a retirar, como los que son malos igual, pues que se retiren, pero hasta que salga de ellas, creo que es importante. Mejoraría mucho el deporte femenino, creo. O sea, y el interés de las mujeres en el deporte. ¿Alguna cosita más? ¿O lo veamos ya por finiquitado? Bueno, Sí. pues muchas gracias a todos y todas por venir hoy. Está el libro a la venta, si no también lo tenéis desde luego en librerías de la ciudad, tiene distribución nacional. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias.